Plaza Podcast. El Senado de Alicante Plaza. Antonio García Trevijano dijo que el sistema del 78, el de nuestra Constitución tal y como la conocemos, estaba corrompido, que no era algo aislado, que no eran unos elementos circunstanciales, sino que era sistémico y que era complicada de evitar porque en sí era ya un sistema caduco, o más que caduco, corrompido desde la base. En este escepticismo suyo, que también decía que esos elementos de favoritismo y de caciquismo eran una de las formas en las que un sistema político limitado tenía la forma de demostrar un poder artificial, pues no dejamos de ver pues que en cierta manera podría tener razón. Sin embargo, la corrupción no es del sistema. En ninguno. Ningún sistema nace para corromperse. Para eso existen otro tipo de elementos. Sino que los que son corruptos, o los que utilizan para su propio beneficio la política, son las personas. Y ahí es donde está el debate. ¿Qué se considera deshonesto y qué se considera? Porque aquí está, ¿no? Me acuerdo siempre de la palabra de Pablo Casado, ¿no? Cuando en ese harakiri que se hizo ante Carlos Herrera, cuando intentó asesinar a Isabel Díaz Ayuso políticamente y al final terminó inmolándose él mismo, sobre su hermano dijo: puede que sea legal, pero no es ético. Y ahí está ese dilema. Un dilema que los políticos a veces olvidan y que no todo lo que es legal es éticamente aprobable. Y una vez más, en este capítulo, que vamos a hablar de estas triquiñuelas, pues vemos cómo un político utiliza su posición privilegiada para su propio beneficio, o en este caso, el de su pareja. Me refiero a Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha enchufado, o más que enchufado, ha hecho pues una especie de movimientos para que su pareja termine en la Diputación de Valencia de Administrativa. Porque al final los pecados del padre pues también los ha heredado el hijo. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. Les habla Jorge Brugos. Ya dijo Luis XIV aquella apócrifa frase de "el Estado soy yo", pero a veces da la impresión de que los estados, de que los gobernantes, disculpen ustedes, aunque en ocasiones los estados y los políticos se terminan diluyendo o solapando ante la vanidad de los dirigentes. Pues en esa sensación de hacer y deshacer a su antojo, en ese quedar todo bien atado que se hablaba en la transición, algunos se lo han tomado como el hecho de atar todo o dejar todo bien atado para su propio beneficio. En este asunto, que por cierto ha reaccionado de forma veloz, parece que ha aprendido precisamente de los pecados del padre, de un Carlos Mazón que tardó un año aproximadamente en dar explicaciones, en convocar una rueda de prensa que fue ya la de su dimisión. Un epílogo en el cual pues dijo basta. Y dijo basta precisamente porque ya había dejado de haber gente pues que le obedeciese. Y en este caso
Pérez Llorca, cuando todavía tiene gente pues que le sigue la corriente, aunque habrá que ver que curiosamente algunas de esas noticias se han publicado en ciertos medios aparentemente afines, si eso es fuego amigo, si venía de la propia casa, de las propias tensiones del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, que ya saben que son de todo menos pacíficas. Y en estas explicaciones que Pérez Llorca ha dado, para intentar hacer una medida de control de daños, o incluso para llevar la delantera en el relato, hay ciertas cosas que no me cuadran. Y no me cuadran empezando por el sueldo que han filtrado, pues que va a tener su pareja, que es de 52.000 euros aparentemente. Cuando uno investiga en transparencia, verá que el sueldo de una administrativa de la Diputación de Valencia es de 22.000 euros de media. Debe de ser la mejor administrativa de España. A lo mejor se merece ese sueldo, no lo sé. No tengo el placer de conocerla. Pero hay una cosa de la que no hay duda, que es que hay casos parecidos que se han criticado. En temas de subvenciones, en temas también de colocaciones. Hay una lista larga. Apuntándolos, de hecho, casi me quedo sin espacio en el folio y sin tinta en el bolígrafo. Porque esa tinta, precisamente, que a veces se utiliza para firmar este tipo de designaciones, que en el caso de no haber tenido esa posición privilegiada, seguramente habría sido complicado. En el caso, por ejemplo, de la pareja de Pérez Llorca, porque en esta comisión de servicios de las que el presidente de la Generalitat habla, pone en el mismo proceso que es un proceso complicado, porque se necesita el consenso de las dos instituciones. Es decir, en el caso de que nos ocupa, el Ayuntamiento de Finestrat y la Diputación de Valencia. Administraciones que, por cierto, una él controlaba, que es el Ayuntamiento de Finestrat, y la otra pues controla a nivel orgánico, a nivel partitocrático. Y que simplemente con un telefonazo a Vicente Monpó, pues seguramente haya conseguido pues que su pareja escalase por delante de otros en el concurso. Es decir, que ya de por sí que hay un trato de favor, que si Pérez Llorca no fuese presidente de la Generalitat, quizá, solo quizá, no voy a poner yo en duda los méritos de su pareja, que hay que decir que es funcionaria de carrera, eso ya lo podrían decir mucho otros personajes, por cierto. Es decir, que ha estudiado por lo menos una oposición. Pero habría que ver si habría conseguido esa plaza de no haber sido su pareja presidente de la Generalitat. Y en esta lista, en este rosario de nombres que, por cierto, el Partido Popular se rasgó las vestiduras. Me estoy acordando, por cierto, del hermano de Chimo Puig, que no eran pues una designación en un cargo, sino eran contratos públicos. También me está viniendo a la cabeza el marido de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a nivel nacional. También el hermano del presidente Pedro Sánchez, un caso parecido. También relacionado con una diputación, en este caso de la de Badajoz. Algo me dice que lo que les cabrea no son esos caciquismos en sí, porque ya hemos visto que en cuanto pueden ellos lo llevan a cabo, sino que lo que les molesta es que los hagan otros y no ellos, que el poder lo tengan otros y no ellos. Pero así pasa con todos, no solo con el PP, también con el PSOE. Aquí solo miramos la mota que tiene el prójimo, no miramos la viga que tenemos en el nuestro, ¿no? Disculpen ustedes que me ponga tan evangélico, pero desgraciadamente, precisamente hablando de elementos bíblicos, a veces los profetas tienen razón, y todos aquellos que dicen que son todos iguales, en cierta manera, no van muy desencaminados, porque tenemos a un presidente que acaba de llegar, que no se le ve con muchas ganas de continuar, por cierto, porque con estas cosas dudo mucho que Feijóo le vaya a renovar.
y hace lo mismo que hacen pues todos. Es decir, es lícito, pero quizá no le hacía falta ese empujón a su pareja, porque hubiese sido marcar la diferencia, y sobre todo tal y como están las aguas como consecuencia de la dana en la comunidad, pues habría sido de recibo pues que marcase la diferencia, y no teniendo ningún tipo de favoritismo, porque veremos cómo sienta, y parece que el PP está empeñado en no gobernar en la Comunidad Valenciana. Quizá sea pues un premio que quiere dejar al PSOE de consolación. No sé, ya saben ustedes que a veces el bipartidismo pues hace de las suyas y está como una especie de habitación cerrada en la que ellos llegan a pactos en los que solo nos enteramos nosotros. Y en este pacto, en este juego de la democracia, en los que algunos han visto la lotería, es la lotería del concurso en el cual tener un cargo parece que es sinónimo de tener el boleto ganador. Que jueguen en la lotería, con esa suerte seguro que les toca. Pero al que no le ha tocado la lotería, al que ha perdido la lotería, seguramente a nivel político, sea el propio Pérez Llorca, señalándose con este aparente escándalo. Nos vamos, como siempre, a nuestra librería de Alejandría particular. Siempre digo que el Senado de España tiene la suya, tiene su biblioteca, y aquí, en el Senado de Alicante Plaza, como no podía ser de otra forma, también tenemos la nuestra. Y aquí me hallo cogiendo un libro, pues casi recién salido, de un buen hombre, de Julián Quirós, director del periódico ABC, que acaba de publicar recientemente El último brindis, una novela en la cual habla de unos vientos conocidos por todos en esta tierra, lo que ocurrió en una ciudad, en un ecosistema en el que utilizaron, parece ser, un sistema para su propio beneficio. Lo que he dicho antes, unas personas que se aprovechan de su posición, no el sistema en sí mismo. Una novela trepidante, interesante, con toques también ensayísticos, quizá, porque sería injusto calificarla solo de novela con esta obra con tanta riqueza que tenemos en nuestras manos. Léela para entender cómo se mueve el mundo y a veces, desgraciadamente, el político. En un juego político en el que parece que en el último brindis, en ese choque de copas, es el único sonido que se escucha en el silencio de unos dirigentes que a veces se apropian del sistema para ellos mismos. Muchas gracias por escucharnos, sean buenos, sean felices y hasta pronto. Un abrazo.